Bien, buenos días. Vamos a dar inicio con esta separata 19, que corresponde a la misma sesión del número 19. Entonces, el tema es el tono y la intención de los textos. ¿Qué es el tono? El tono es el sonido que se enuncia, que se produce en la cavidad oral, mediante el uso de las cuerdas vocales, de las cuerdas bucales, y la intención de los textos. Entonces, todo sonido que se manifiesta en función a lo que es la expresión de frases, palabras o el texto o la forma como se expresa, cómo se lee, tiene un determinado eh, significado, ¿no? Entonces, la expresión es de suma importancia porque ahí recae el significado específicamente, en qué tono lo hice, de qué manera lo hice. Entonces, frente a esto vamos a ver la teoría para poder luego desarrollar los textos en base a ciertas preguntas. Bien, dice el primer texto, ¿qué es la ley? La ley es una pieza de goma elástica que se estira y se dilata cuando la toma el que se encuentra arriba y se encoge y se contrae cuando la toma el que se encuentra abajo. ¿Para qué sirve la ley? Para tres cosas: para leerla, para reírse de ella y para guardarla. Fragmento adaptado de Fuentes, Manuel. ¿Qué cosa es la ley? Entonces aquí figurativamente lo está diciendo, ¿no? La ley básicamente es el conjunto de enunciados por capítulos, ¿no? Por artículos y por enunciados y por incisos, que norma la conducta humana, conducta humana. Entonces, dependiendo de un determinado tema. Entonces, dice la primera pregunta, pero para eso es importante releer. A ver, Andrés, lea nuevamente el texto. Buen día, profesor. Buenos días. Bien, dice, la ley es una pieza de goma elástica que se estira y se dilata cuando la Yo toma. Ya, lo leo, profesor. ya, empezar. ¿Qué es la ley? La ley es una pieza. La ley es una pieza de goma elástica. La ley es una pieza de goma elástica que se estira y se dilata cuando la toman el que se encuentra arriba y se encoge y se contrae cuando la toma el que se encuentra abajo. Ya está, profesor. Ya, ¿para qué sirve la ley? Para tres cosas: para leerla, para reírse de ella y para guardarla. ¿Bien? Entonces, dice, ¿cuál es el tema texto? Acá el texto lo está diciendo en sentido figurativo. ¿Cuál es el tema del texto? Entonces, ¿cuál es la idea principal? Bien, el tema del texto, anotamos, es la dimensión significativa, la dimensión figurativa de la ley. Dimensión, literariamente lo está diciendo como si fuera una goma elástica, ¿no? Entonces, es la definición figurativa. Simplemente, ¿cuál es el tema del texto? La definición figurativa de la ley. La definición figurativa de la ley. La definición figurativa de la ley. Punto aparte, otro guión, ahí mismo, en esa misma pregunta. Pregunta, ¿cuál es la idea principal? Ya. La ley como una especie de goma elástica. La ley como una especie de goma elástica en la conducta de las personas. En la conducta de las personas. ¿Alguna pregunta ahí? Ya. ¿Está tomando apuntes, Daira?
Daira, ¿me escucha? Sí, profesor, no hay ninguna duda, gracias. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, el texto puede ser presentado de otro modo. ¿Cómo? A ver. Entonces, sí puede ser presentado de otro modo. Ya, dicto. ¿Cómo debe ser? Aquí está en sentido figurativo. Ya, punto aparte. La ley es un conjunto de enunciados. La ley es un conjunto de enunciados. La ley es un conjunto de enunciados, coma, que consiste en un conjunto de normas, conjunto de normas que van a regular, el comportamiento humano, el comportamiento humano, el comportamiento humano. Punto y coma. Está estructurado, está estructurado, está estructurado por artículos, artículos guión incisos, artículos guión incisos. Ya. Respondió la segunda interrogante. Ya, entonces, en la primera, cuando dice la ley es una pieza de goma elástica, lo estoy diciendo literariamente en un sentido figurativo. Acá en la pregunta 2 ya les he dictado la definición sin sentido figurativo, sino en la forma denotativa. Denotativa. Pasemos a la pregunta 3. ¿Qué crees que quiso transmitir el autor? Explica. Ya. Cuando el autor dice que es una pieza de goma elástica que se estira y se dilata, eso quiere decir que la ley está a favor de los que tienen dinero, poder, y los que no tienen dinero y poder estarán sujetos a esa goma. ¿Ven? Los que dominan manejarán a su antojo eso. Por eso dice, es una pieza de goma elástica que se estira y se dilata cuando la toma el que se encuentra arriba. ¿Quién es el que se encuentra arriba? La gente de plata. Y se encoge y se contrae cuando la toma el que se encuentra abajo. Eso quiere decir que la ley para el que no tiene dinero, para el pobre, es difícil. Entonces aquí lo dice sentido. Entonces, aquí en la pregunta, ¿qué cree que quiso transmitir el autor? Ya, el autor transmite que la ley es favorable para los ricos, que la ley es favorable para los ricos o los que tienen poder. Y es desfavorable para los que no tienen poder ni dinero. Y es desfavorable para los que no tienen poder ni dinero. Entonces, miren, en una forma de literaria lo dicen, y es cierto, ¿no? Por ejemplo, en otra forma de decir, la ley es ancha para los que tienen dinero y la ley es angosta para los que no lo tienen. Es otra forma de decir literariamente. Ya está explicado la tercera interrogante. Entonces, en el razonamiento es bueno interpretar lo que dice un texto figurativo, un lenguaje figurativo a un texto denotativo. Vamos, ¿en qué consiste el tono? Entonces aquí el autor está utilizando un tono literario, un tono artístico sobre la ley, sin ánimo de insultarlo, pero un tono sarcástico, crítico. A la ley lo compara como si fuera una goma elástica, y en un sentido irónico. ¿Qué es lo irónico? Lo irónico está entre la ira y la jocosidad. Bien, veamos el tono. El tono es el carácter o modo particular de escribir de un autor. Se refiere entonces a la actitud del autor con respecto a lo que se narra, como le está diciendo goma elástica. En otras palabras, el tono es la emoción principal. Es la emoción principal que se transmite en el estilo narrativo de quien escribe.
Entonces ahí ya tenemos un tono como lo hice. Si comparamos con los que le he dictado en el sentido denotativo, difiere. No es el mismo tono. Entonces, tipos de tono. Ponderado. Proporciona un mensaje a través de un lenguaje claro y objetivo, el cual se apoya en elementos clave como datos, fechas, lugares, asuntos involucrados, etc. Ejemplo. El diccionario es una obra de consulta sobre el significado de las palabras o términos ordenados alfabéticamente. La disciplina que se encarga de componer el diccionario es la lexicografía. Bien. Entonces, dice que también íntimo, ¿no? Entonces, en un sentido, el ejemplo ponderado, sin ánimo de atacarlo al diccionario. Pero si yo dijera, el diccionario es aquel material donde se mata las palabras, lo estoy diciendo en un sentido, en un tono jocoso, ya no ponderado. Ponderado quiere decir en un límite de no perjudicar ni criticar. ¿Bien? Ahora, en íntimo, se presenta cuando la emoción del narrador ocupa un primer plano, puede emplear además figuras literarias. Ejemplo, al poco tiempo sentí moverse sobre mi pierna izquierda algo vivo que, avanzando lentamente, me pasó sobre el pecho y me llegó casi hasta la barbilla, forzando la mirada hacia abajo. Cuando pude, advertí que se trataba de una criatura. ¿Se dan cuenta? Entonces, es algo íntimo, ¿no? Entonces, fragmento de Sweet Jonathan, Los viajes de Gulliver. Es un texto literario. Mayormente en las narraciones o en los textos literarios se ve lo íntimo. ¿Bien? Entonces acá, cuando se redacta un texto, el tema, la intención y el tono se determinan en la etapa inicial de la redacción, ¿no? En la etapa inicial de una redacción es la planificación. Ahora, el tono puede ser irónico. La palabra irónico viene de ira, pero cuando se dice irónico, en sentido de ira, pero indirectamente jocoso y gracioso. Se presenta cuando hiere con el lenguaje, indirecto, fino y medianamente comparativo, fino, ¿no? Es igual, por ejemplo, ¿no? Se dijera a una persona que de una estatura pequeña, como suelen decir en el lenguaje coloquial, un enano. Entonces a un enano le digo, la esencia viene en pomo chico. Lo estoy diciendo en un sentido irónico. A una persona de estatura bajísima le digo, la esencia viene en pomo chico. Entonces, figurativamente o denotativamente, como diré, los pequeños tienen muchas habilidades. Y aquí voy para argumentación. ¿Qué quiere decir que la esencia viene en pomo chico? La esencia de café es en pomo chico. Nadie saca una esencia de café, pues un balde, un frasco gigantesco. No, es pequeño el frasco, la esencia del café. Y fuera del café, toda esencia es poco. Breve, corto, en pomo chico. Y entonces en las personas pequeñas tienen ciertas habilidades sorpresivas, muy hábiles, ¿no? Muy calculadoras. ¿Sí? Pero en el mundo animal, Mael, ¿tú has visto un gallo chileno? ¿Sabes lo que es un gallo chileno? No, profesor. Andrés, ¿ha visto un gallo chileno? No. Ya. Un gallo chileno son gallos chiquitos. En algunas casas los crían. Son pequeñitos esos gallos. Pero ese gallo chileno, ¿acaso le tiene miedo a un pavo? Cuando va a defenderse contra el pavo, se trepa al cuello del pavo y no lo suelta. Muy valiente y mucho coraje. En las personas también es así. Los enanos son peligrosos. Las personas chiquitas tienen ciertas habilidades. Eso se ha visto tanto en el mundo animal como en el mundo humano.
Los pequeños son, de ahí viene, la esencia viene. ¿Y qué es esencia? La esencia pues, del café es algo valioso, se echa a una taza de café, ahí te le da el gusto, ¿no? La esencia, hay muchas esencias, ¿no? Hay esencia de diferentes plantas para aromáticas. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo, ¿han visto la viuda negra? La arañita negra, chiquita, en algún lugar. ¿Alguien ha visto esa araña negrita? Son dos tipos, uno tiene un potito rojo y el otro es completamente negro, se le dice viuda negra. No sé. El veneno de esa araña te puede matar en 20 minutos, no hay salvación. Y no pica, no muerde, solamente te deja un polvito. Ese polvito rápidamente penetra tus poros y en 20 minutos estás botando sangre, mueres. Esa es la viuda negra. Eso lo llaman en algunas regiones del Perú lucacha. Lucacha es la viuda negra o la arañita negra. ¿De acuerdo? Altamente peligrosa el veneno, la ponzoña es totalmente mortal. Aquí en el Perú, acá en carretera central hay, en las quebradas, esa arañita vive en quebradas, donde es cálido. ¿De acuerdo? Es chiquitita la araña, pero altamente peligrosa, te mata en 20 minutos. Si a los 5 minutos no te han puesto un antídoto, la muerte es segura. Entonces, lo pequeño es peligroso. Y otro, por ejemplo, ¿no? Seguramente que a los pequeños los han visto a lo que se le suele llamar, por ejemplo, en el lenguaje coloquial, enanos. Había un enano, yo lo vi, ¿no? Y habían unos parroquianos que le empezaron a tirar chapas, insultarlo. Uno le dijo chinchón de tierra y todo. El enano ha ido a la tienda a comprar jabones y champú. Compró, pero no aguantó que le tiraran otra vez la chapa a su cabeza. El enano se acercó a los parroquianos. Los parroquianos son los que beben cerveza ahí en la mesa de la bodega. Agarró una botella el enano. Eran 4 muchachos grandes, fornidos. Agarró una botella y con las 4 botellas le dio en la cabeza y los tumbó a los 4. Miren la habilidad del enano. No le tuvo miedo a 4 grandulones y los tumbó. ¿Se dan cuenta? Entonces, en el mundo animal los pequeños también son peligrosos. En el hombre, si no es peligroso, tiene mucha habilidad. Entonces ahí, ese es el sentido irónico. En sentido irónico, la esencia viene en pomo chico. Bien. O en otro sentido irónico, ustedes van a escuchar, por ejemplo, al quien le sobra, al quien le falta en talla, le sobra en maña. Ahí está de los pequeños. Bien. Vamos al tono científico. Ya estamos viendo diferentes tonos para repartir. Ponderado, el tono íntimo. Estamos viendo el tono irónico. Lo irónico es lo que está explicando. Ahora, lo humorístico se presenta en el modo de exhibir, mostrar o comentar la realidad, resaltando el lado cómico, risueño o ridículo de las personas. En ciertos contextos puede incluir representar. Entre el irónico y el humorístico casi son primos hermanos, diría. Bien, entonces, solo que el irónico tiene un cierto nivel. Muchos no lo entienden. Y el humorístico es más gracioso, ¿no? Con un lenguaje más sencillo. Ahí está la diferencia. Ejemplo, ¿bailamos? Dice, claro. Pero ¿quién saca a mi amiga? Ah, por eso no te preocupes. Seguridad, llama al vigilante. ¿Se dan cuenta? Ahí está la gracia. ¿No? Ahí está la gracia. Entonces, igual que en el Día de la Madre, a un grupo de madres le decían, no habían hombres. Entonces el dirigente comunal decía, aunque sea, bailen con el que está pasando por la calle. Y el que está pasando por la calle está apurado, va a su trabajo. Va a tener tiempo de ingresar y bailar o viene cansado de su trabajo, ¿no? Es algo humorístico, ¿no? Chistoso, gracioso. Humorístico podemos decir gracioso, chistoso, festivo. Ahora vamos al tono científico. Se presenta cuando la información especializada emplea las formas impersonales del verbo, inclusive tecnicismos. Ejemplo, los 4 tramos de la médula espinal, el cervical, el dorsal, el lumbar y el sacro y sus nervios. Correspondientes sirven a áreas específicas del cuerpo. En un tono científico le está diciendo. Es igual.
No está en este material, voy a decir, el cesio 123 es un mineral o es un elemento altamente radioactivo. Con el cesio 123 se fabrican bombas atómicas y diversas modalidades de bombas, o es un insumo o combustible para las centrales nucleares. Ustedes llevan el curso de química, ¿verdad, Mael? Sí, profesor. Llevan el curso de química. Sí, profesor. Claro, entonces ya tiene idea en qué consiste el cesio 123. Sinónimos del cesio 123, plutonio y uranio. Uranio. ¿Bien? Entonces, cuando le estoy diciendo, esos términos son científicos. Científicos. O dijérase, por ejemplo, ¿no? En el espacio sideral hay una diversidad de galaxias. Nos encontramos nosotros en la galaxia Vía Láctea. Dentro de la galaxia Vía Láctea existe una estrella. Esa estrella es el Sol. Y dentro del sistema planetario del Sol están los 9 planetas. Y uno de los planetas es nuestro planeta Tierra. Ese es en el sentido científico. La galaxia más próxima a nuestra galaxia se llama la galaxia Alfa de Centauro. Y una galaxia más alejada, que ya no recibe el nombre de galaxia, es nebulosa. La nebulosa, por ejemplo, del Oro, ¿no? Etc. Entonces, en una nebulosa lejana se encuentra el agujero negro. Ese es hablar científicamente. ¿Qué es una galaxia, Andrés? ¿Tiene idea? Una galaxia es un conjunto de estrellas, pero no Sí. de un número cuantificable, no, es enorme. En una galaxia puede haber 100.000 millones de estrellas, según la ciencia. Entonces, en nuestra galaxia se llama la Vía Láctea. Y la galaxia más próxima a nuestra galaxia es el Alfa de Centauro. Y la próxima es la galaxia Andrómeda. Y cuando es más alejado la galaxia se llama nebulosa. Nebulosa es sinónimo de galaxia, razonamiento verbal. Sinónimo de nebulosa es galaxia. Pasemos al ejemplo agresivo acá. También el tono puede ser agresivo. Se presenta cuando el texto es provocador y emplea adjetivos y pullas al tratar el asunto. Ejemplo, de ninguna manera desistiremos de nuestra lucha. Quienes esperan que retrocedamos actúan cegados por el poder del lucro. Desconocen que la vida humana es lo más valioso y esta es la peor ignorancia en el mundo moderno. ¿Sí? Un tono bastante amenazante de agresividad. ¿Se dan cuenta? En el medio social continuamente se manifiestan estos asuntos. Ayer, por ejemplo, el presidente de la República en su tierra natal, en su pueblo natal de Cajamarca, agresivamente respondía a los periodistas. No, agresivamente comunicaba su intención de informativa, ¿no? Decía, no nos interesa los que hablen mal de nosotros, lo que nos interesa es el trabajo que estamos haciendo. Un tono agresivo, ¿bien? Ahora, hay un tono, el tono sugerente. ¿Qué es el sugerente? El sugerente es de ruego, ¿no? De sugerencia. Se presenta cuando el texto es persuasivo. La palabra persuasivo, persuasión. Cuando yo le digo a un alumno, por favor, haz tu trabajo, es persuasivo. Quiero que hagas tu tarea, persuasivo. Vas a mejorar, sigue trabajando, sigue estudiando, persuasivo. Entonces acá en el ejemplo, la corrupción es una enfermedad crónica en nuestra sociedad. Cada miembro es responsable de su propagación. Ante ella, no podemos quedarnos callados. Denúncialo. Ese es tono sugerente de sugerencia. Ahora viene el otro tema, la intención. El tono, ya hemos visto diferentes tipos de tono. Ahora veamos la intención. Por otro lado, depende del asunto a tratar. Es el objetivo que se persigue cuando se escribe.
Si queremos informar, nuestro mensaje tendrá ciertas características. Si queremos enseñar, el lenguaje varía. Cabe mencionar que un mismo mensaje puede tener más de una intención. ¿Bien? Principales tipos de texto según la intención del autor. Tenemos el tipo, ¿no? El tipo de texto, la definición y el ejemplo. ¿Bien? Entonces, en el tipo, tenemos el tipo informativo. Muchos textos son informativos. Brinda información objetiva acerca de un tema. El autor busca exponer una idea. ¿Bien? Entonces, muchos textos que se lee son informativos. Ejemplo, reseña de la vida de Miguel Grau. Informativo. Ahora, texto periodístico. Ofrece información con acontecimientos de interés para un grupo social. Ejemplo, investigación sobre las elecciones presidenciales 2021. Texto instructivo. Propone indicaciones para realizar una tarea determinada. El autor busca que se ejecuten los pasos correctamente. Instrucciones para instalar un televisor. En el texto literario, busca recrear o entretener al receptor con un lenguaje estético. Dice, los perros hambrientos de Ciro Alegría. O El mundo es ancho y ajeno. O La vida es sueño de Calderón. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Cervantes. El texto argumentativo ofrece argumentos para persuadir al lector. Ensayo acerca de la sobrepoblación mundial. ¿Sí? Veamos, lee el texto y luego responde, ¿cómo oímos? Bien, entonces, vamos a ver con Andrés, lectura del texto. ¿Cómo oímos? El sonido es la Vibración. vibración de moléculas que capta el oído. Para un delfín será a través de las moléculas del agua. Para nosotros, a través de las moléculas de aire. Poseemos un órgano auditivo que comienza por el tímpano, tras el cual hay una cadena de huesitos que por sus formas se llaman yunque, de martillo y estribo. La vibración del tímpano es transmitida por los huesitos del oído interno. Las vibraciones recibidas a través del tímpano y los huesitos hacen vibrar los pelos que producen señales electromagnéticas que el nervio auditivo lleva al cerebro. Muy bien, Ya está, según profesor. el texto. Muy bien. ¿En qué se transforman las ondas sonoras que llegan al ser humano? A ver, anotamos. ¿En qué se transforman las ondas sonoras que llegan al ser humano? Respuesta, tomar apuntes. En señales electroquímicas, no son electromagnéticas, electroquímicas. En señales electroquímicas que llegan hasta el cerebro. En señales electroquímicas que llegan hasta el cerebro. En señales electroquímicas que llegan hasta el cerebro. 2. ¿Cuál es el tono y la intención del texto? ¿Cuál es el tono y la intención del texto? El tono es ponderado. El tono es ponderado. Y la intención es brindar información objetiva. Y la intención es brindar información objetiva. Y la intención es brindar información objetiva. 3. ¿Cómo crees que afecta a la audición la falta de limpieza? En un caso extremo, coma, se podrá poner en peligro, en un caso extremo,
se podría poner en peligro, mejor, se podría poner en peligro el sentido de la audición. El sentido de la audición. Entonces, acá quiero hacer hincapié en lo siguiente. Conversando con algunos médicos actualmente, muchos médicos dicen que hacer la limpieza de la grasa que se genera en los oídos, ya no es necesario limpiarlo, porque cada vez que uno lo limpia se va volviendo sordo. Entonces, la caída de la grasa debe ser automática. Según los médicos, el conocimiento ha cambiado. Bien. Ahora vamos con Mael. ¿Qué es la astronomía cultural? Lectura. La astronomía cultural permite elucidar las relaciones de los diversos grupos humanos con el cosmos y las maneras en que ellas se manifiestan en la arquitectura, los mitos y las prácticas cotidianas. La astronomía cultural es verdaderamente una astronomía antropológica, cultural en verdaderamente una astronomía antropológica. Por sus características requiere necesariamente el trabajo interdisciplinario de astrónomos, antropólogos, arqueólogos, historiadores, arquitectos, sociólogos, etc. Ese carácter interdisciplinario plantea uno de sus mayores desafíos y simultáneamente abre uno de sus mayores potenciales. Muy bien. Entonces, la pregunta 1 es, ¿por qué se dice que la astronomía cultural es interdisciplinaria? Respondemos esa pregunta. Bien, esa pregunta. La astronomía es interdisciplinaria porque necesita de estudios, de astrónomos, coma, antropólogos, coma, arqueólogos, coma, historiadores, etc. Ya, pregunta siguiente. ¿Estamos ahí? ¿Por qué se dice que la astronomía cultural es una astronomía antropológica? Ya. Se dice que, ya respondemos, se dice que es antropológica porque la cultura, la cultura es desarrollada y promocionada por el grupo humano. Punto y coma. La antropología estudia al hombre. Punto. Entonces explico ahí. Antropo es hombre y lógica, estudio del hombre. Entonces, la cultura es producida por el hombre. Entonces, por eso es que es antropológica. Pasemos a la pregunta 3. ¿Qué relación puede existir entre la literatura y la antropología cultural? Bien, la literatura es la producción artística y creativa del hombre. La literatura es la producción artística y creativa del hombre. Que pertenece a la cultura. Y por ende pertenece. ¿Solo puede repetir?
Ya. Ya. Y por ende pertenece a la antropología cultural. Y por ende pertenece a la antropología cultural. Ya, explico eso, ¿no? La literatura es una creación artística, producto de imaginación con el uso de las palabras. Entonces, las palabras como las ideas son parte de la cultura. Y la antropología cultural es relativa a lo que produce el hombre en la cultura. Pero la literatura también es cultura. Pues existe esa relación, pertenece. He explicado el tema. ¿Alguna duda? A ver, Hagamos esto. El tráfico de personas. ya. Entonces, el tráfico de personas. A ver, Andrés, tú mismo eres. El tráfico de personas. La trata de personas es un fenómeno criminal de carácter global e implica a los países de forma directa o indirecta. La definición moderna señala que conjunto de exploración, sea esta laboral o sexual. El tráfico, para que sea considerado como tal, implica el comercio de personas, es decir, su traslado y distribución. Esta cadena de crimen organizado supone la existencia de un mercado, oferta y demanda de personas, captadores, distribuidores, comerciales, compradores, perdón, quise decir comerciantes, compradores de un producto que en este caso o de otra persona privada de su libertad. Por eso trata de personas violan los derechos humanos de primer orden. Los países más afectados son sudamericanos y los de Oriente Medio. Sin embargo, pese a lo extendido de esta problemática, no hay un conocimiento exacto del número de víctimas de los casos condenados por este tipo de delitos. Son pocos. Esta razón necesario visibilizar el problema, tomar conciencia de sus Muy bien, implicancias. muy bien, gracias. Entonces, la trata de personas o tráfico de personas se presenta diariamente. Por ejemplo, en el caso peruano, ¿no? Aparecen o los traen, por ejemplo, los haitianos. La noticia del día de ayer, ¿no? Habían un número de haitianos que aparecen en el Perú y menos mal que la policía los rescató. Entonces, en muchas ocasiones de Haití o de cualquier país los traen. De noche llegan y de noche lo embarcan. Y un grupo de haitianos hace 10 años, ¿no? Aparecieron en Lima a las Profesor, 9 de la noche, los llevan. profesor, Dime, ah, cuando ya acabe el tiempo, volvemos a ingresar. ya. Entonces, sí, estamos ya en la fin. Entonces, ya esto va a quedar como tarea para que desarrollen las interrogantes. Entonces, si hubiera tiempo todavía para poder esto. Entonces, ¿en qué continente se ubican los países más afectados por el tráfico de personas? Ya. Entonces, tenemos la respuesta. América del Sudamérica Sur y Medio. y Sí. Asia, Medio Oriente, Oriente Medio. América del Sur y Asia, entre paréntesis, Oriente Medio. Pregunta 2. ¿Cuál es el sentido de la palabra tráfico en el texto? Respuesta. Es la negociación o comercialización de una mercancía. Es la negociación o comercialización de una mercancía. 3. Sin la demanda de trata de personas, ¿qué sucedería con la oferta? ¿Por qué? La oferta desaparecería. La oferta desaparecería. Coma. Pues al no haber